El poder de la palabra. Elecciones 2019. En el camino de la alcaldía de Quito, en cambio, me encuentro con Edgar Jacome. Edgar Jacome es el candidato por Adelante Ecuatoriano Adelante, listas número 7, para la alcaldía de la ciudad. Es un joven desconocido. Bueno, al menos dentro del espectro de lo político formal, porque entiendo, de lo que he leído respecto a él, que tiene un liderazgo en los sectores ciudadanos, especialmente en el sur de Quito. Eso no es así, Edgar, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto recibirle. Francisco, un placer estar aquí, un cordial saludo a toda la audiencia y siempre tener esta plataforma de voto informado es realmente un gran aporte a la colectividad. Muchas gracias. Es necesario, es muy necesario. Así es. ¿De dónde me salió usted? A ver. Bueno, a ver, yo soy un quiteño de 46 años, soy empresario, soy un emprendedor que empezó a hacer emprendimiento hace más o menos 21 años aproximadamente, un poco más. Empecé en el sector comercial realmente. ¿Ya? La verdad, en mi época, tener un trabajo formal era muy difícil. Yo estudiaba en la universidad auditoría y apuntaba a ejercer, pero era muy complicado. Siempre teníamos una cortapisa que tenga experiencia, que tenga siempre esto. Ha sido, ¿no? Y siempre había un problema muy fuerte. Así es que decidí emprender. Aparte trabajaba en una empresa que me explotaban muchísimo, no tenía un salario digno, no tenía vacaciones. Entre otras cosas, no tenía seguridad social. Mala experiencia. Sí, fue no digo una mala experiencia, aprendí mucho, de todo se aprende en la vida, ¿no? Hasta de lo malo. Así es, y decidí emprender, así es que así empezó mis primeros pininos, tenía más o menos 24 años y empezamos a emprender. ¿Y el liderazgo político? Hoy por hoy estoy trabajando en el sector turístico también y financiero, y el liderazgo político aparece desde mis épocas universitarias. Yo fui representante al Consejo Universitario por los estudiantes. Así es que la política es como lo que creo que le pasa a usted, que es una vocación, el periodismo. Sí. Para mí fue una vocación. Y la política también, le cuento. Sino que yo me fui por el lado del estudio. Okay. Pero sí, la política. Entonces usted sabe que esto es vocacional. Un ¿sí? apostolado a veces. ¿no? Es un apostolado complejo, definitivo, pero hay que saber llevarlo. Así es que, bueno, mis primeros pasos políticos fueron en la universidad. He venido siendo un actor político y un militante los últimos 25 años. He estado obviamente en las calles cargando banderas y haciendo toda esa militancia que cuando uno ejerce su derecho de protestar o de apoyar un proyecto se convierte en un militante. Hace más o menos algo más de un año nos estructuramos con un equipo de gente muy valiosa, profesionales de primer nivel, y cuando vimos las propuestas que se estaban presentando y las figuras que aparecían, no vimos en la figura o en la propuesta una solución para esta gran problemática. No le convencieron. Que tiene. Así es. Y nos preguntamos, dijimos, ¿a quién vamos a apoyar? Entonces, había una incertidumbre realmente. Y cuando yo les dije, miren las figuras que tenemos aquí, las hojas de vida. Claro, y entonces ahí, y es correcto, ya ese discernimiento siempre se da. Pero entonces, ¿por qué usted? Fue lo que yo les dije, a ver, escojamos aquí, están las mejores figuras. Hizo una pequeña, digamos, primaria y me escogieron a mí. Y bueno, empezamos con una precandidatura a la alcaldía de Quito que la hemos venido manejando durante algún tiempo. Hubieron muchos, digamos, no problemas, sino inconveniencias y cortapisas en el camino. Y antes del día 19 de noviembre yo ya había desistido de participar en las elecciones porque no encontramos primero un partido que nos auspicie y luego aquellos que nos auspiciaban para una concejalía nos pedían una cuota de aporte que realmente era... ¿Les piden cuota? Así ha sido. Así ha sido. Es más o menos como vender los cargos, ¿no? Más o menos, exactamente igual. Entonces, ¿no le pasó eso en el Adelante Ecuatoriano Adelante? En lo absoluto. ¿Le llamaron en cambio? Mire, ese día había decidido yo un lunes, había desistido de participar. Y al día siguiente, el día martes, porque en el sector político mi nombre sí suena un poco, es decir, hemos caminado, hemos tocado puertas, hemos apoyado algunos proyectos, y el abogado Wilson Sánchez, conocedor de esa búsqueda de un espacio político, por una referencia de un coyuntural amigo que tenemos, me llamó el día martes, al día siguiente, y me dijo, mire, nosotros nos gustaría saber si quiere usted ser nuestro candidato a la alcaldía de Quito. No me lo pensé un segundo, si es el espacio que buscaba. Y yo le pregunté, por supuesto, pero ¿podemos hablar de esto personalmente? Me dijo, claro, me citaron, fui a Guayaquil, me reuní con el abogado Sánchez y no hubo condicionamiento de ninguna naturaleza. Más bien fue un pedido del abogado Sánchez, me dijo, mire, nosotros estamos apostando por gente nueva,
gente con una hoja de vida limpia, por profesionales, gente que tenga un perfil académico y sobre todo liderazgo. Lo único que sí le solicito es que en esa búsqueda integre gente con su perfil y que busquemos solucionar el problema gente cuestionada, exactamente, de tener candidaturas fuertes y sobre todo de presentar propuestas claras, y en ese trabajo estuvimos y aquí estoy, mire. Pero eso es suficiente, Edgar. ¿Y por qué le digo si es suficiente o no? Está bien, puede usted tener vocación política, encuentre un grupo que le respalde, logre una aceptación ciudadana, ya, de acuerdo. Pero digo, ¿eso es suficiente para que usted se sienta en capacidad de ser alcalde de Quito? Bueno, así como usted lo detalla, no es solamente suficiente, pero yo le voy a agregar algo más. Dele. Mi afán de ser alcalde de Quito aparece hace más de 40 años. Siendo un niño, mi padre era uno de los constructores de los túneles. Era un obrero que trabajó ahí y yo vivía cerquita de la construcción. Yeah. Él iba del trabajo a casa y siempre teníamos un tema de conversación y era lo fabulosa que era la obra. Él hablaba porque estuvo ahí, claro, de lo momento, increíble. ¿no? Tiempo, inclusive claro. Ahora hacer una obra de esa envergadura en Quito no ha habido, no existe, no se ha hecho en los últimos 40 años. Hay que admitirlo, pero así es. Así es, entonces él hablaba de lo fabulosa de la obra. Y yo siendo niño le pregunté, papá, ¿y quién hace esto? Él dijo, esto hace un alcalde que es casi como una persona que piensa no en esta ciudad de hoy, sino en el futuro. Yo le dije, cuando sea grande yo voy a ser alcalde. Dijo, claro. Dale, pero tienes que hacer cosas importantes, pero 3 principales. Estudiar, sin estudios no puedes llegar. Sin estudios no eres nada. Segundo, tienes que trabajar cada día y trabajar por ese objetivo. Y luego, si es que no eres honesto, nada de lo anterior sirve. Construí este sueño, mire, porque ha sido un sueño, ha sido una construcción. Me he preparado, la academia y los estudios ha sido parte no solo de mi vida, sino de un continuo devenir. Nunca he dejado de estudiar, estoy estudiando todo el tiempo. He estado involucrado en la academia también, he sido docente universitario, soy un emprendedor, soy un empresario, y apalanqué ese sueño en la búsqueda del objetivo. Y además lo nutrí con algo que es muy importante en este proyecto, y que es que en los últimos 10 años he hecho una investigación que empezó en la observación y luego ya en la ejecución de un documento para trasladar a nuestra realidad esos modelos de gestión que yo miraba en las ciudades del mundo que he visitado en los últimos casi 20 años, porque soy un emprendedor del turismo, viajo mucho, y retraje esas realidades exitosas, de modelos que eran complicados y ciudades que tenían más o menos nuestro problema, que crecían de manera exponencial y que se les salía de la mano el control y la administración eficiente. Construyeron proyectos adecuados y salieron adelante. Traje esa realidad a la nuestra. Correcto. Construimos el proyecto, permítame, Francisco, solo para concretar la idea. Construimos el proyecto y una vez que el documento estaba listo, ya cuando tuve esta opción de la candidatura y de llamar al equipo de trabajo de concejales, hicimos más perfectible el documento. Muchos de nuestros concejales, expertos en varios temas, seguridad, legislación, emprendimiento, construyeron junto con nosotros en una mesa de trabajo integrada una propuesta integral de desarrollo, porque no es una propuesta técnica solamente, sino también de desarrollo, y no es una propuesta política, ojo, es un proyecto técnico de desarrollo y de ordenamiento de la ciudad de Quito. Ya. Me imagino que es turístico. No necesariamente. ¿Le pone énfasis en eso? No, pues hay un desarrollo turístico, ya. Sí. ¿Y por qué le planteo esto? Porque he conversado, y usted dijo bien al inicio, con varios de quienes hacen esta campaña. En todos escucho el plan, sintetizado en 3 palabras. 1, trabajo. Quieren dar trabajo. 2, producción. Quieren producir. Y 3, desarrollar la ciudad. Okay. Cuando uno les pregunta el cómo, todos giran alrededor de proyectos. Y en el caso de Quito, pero ni lo dude, turismo. Usted que maneja el turismo, deme potencialidades para hacerlo. ¿Es posible esos 3 parámetros con el turismo o no? Por supuesto. A ver, ¿por qué? A ver, es como quienes me escuchan, muchos eran expertos en este tema, y es como cuando uno quiere promocionar un producto en Facebook o una persona, una plataforma, lo que sea, lo que hace es segmentar adecuadamente la promoción, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con Quito. Si queremos que la ciudad de Quito se venda al mundo y genere esa propuesta de interés del turista extranjero y del inversionista extranjero, porque es importante traer turistas, pero si uno no le da el abastecimiento de seguridad, movilidad adecuada, una ciudad limpia, el turista llega una vez y no regresa. Pero si es que uno apalanca toda esta dinámica para que también el inversionista, que le hace una investigación más profunda,
analiza la rentabilidad y el retorno de la ciudad y del producto que está yendo a utilizar como manera de explotación turística. Y cuando ve que es adecuado, invierte ahí sus recursos, beneficia al sector productivo y obviamente también hace una gestión de promoción con su propio recurso. O sea, le conecta. Exactamente. Entonces, el desarrollo en ese caso se convierte en integral. Por supuesto. Así es que, bueno, nuestro proyecto no solamente está visto en el sentido de desarrollo turístico, porque es una parte nada más. El turismo es importantísimo, por supuesto, es una industria inagotable, una industria que le abastece a las ciudades y a los países que apuestan por el turismo de recursos que son generalmente recursos líquidos e inmediatos. Yeah. Pero también hay que anclarlo en otros ejes. Nuestro proyecto Quito vuelve a soñar, así lo hemos denominado. Es un proyecto integral que inicia primero, tiene sus 7 ejes, que inicia primero en la determinación legal, de tener un cuerpo legal, porque en administración pública no podemos dar un paso si no tenemos la norma. Entonces, definir, estructurar y poner en práctica el estatuto autonómico. Quito, sin ese primer paso, sin ese cuerpo legal, toda proyección de desarrollo o proyección, entre comillas digo yo, política, no va a ser posible. Ya. Deme una perspectiva de futuro. ¿Por qué? Si me siento en el muro de los lamentos, el Quito que fue antes, el Quito que teníamos, es que debemos volver a tener... No, ese Quito no va a volver. No va a volver, así es. Y no puede volver. Las ciudades cambian, se desarrollan, mueren también. Ya, entonces hábleme de Quito al futuro, porque usted más de nadie es consciente. Por supuesto. En el mundo esta es la tendencia de crear ciudades de futuro. A ver, Edgar Jacome. Bueno, Quito es ese niño que nació hace 30 años más o menos, le llamaron distrito metropolitano y hasta el día de hoy no le han llevado a sacar la partida de nacimiento, la cédula. En ese sentido... Puede haber inscripción tardía. Sí, por supuesto, claro, pero Yeah. no puede ejercer sus derechos actualmente. Correcto. Así es que el distrito metropolitano de Quito tiene que definir, estructurar y poner en práctica el estatuto autonómico. Nosotros hemos elaborado un proyecto de estatuto autonómico, con la bendición del voto popular llegaremos al Consejo Municipal o Metropolitano, presentaremos el proyecto, se aprobará en el Consejo en pleno y después se mandará al Control Constitucional, donde se generará una pregunta y donde llamamos a toda la ciudadanía a una consulta popular. Eso es lo responsable con la ciudad y es como ese niño que no tiene su inscripción y se lo lleva, ¿no es cierto? A Quito hay que darle esta herramienta, esta estructura de futuro y ahí está la respuesta. Eso es apuntar primero al futuro de Quito, porque si no hacemos eso, el futuro está hipotecado. Y posteriormente, anclar esa propuesta y esa gestión, el documento, el cuerpo legal, a los otros 6 ejes que hemos determinado, en sentido técnico, programático y sobre todo proyectista hacia un futuro de ciudad que, como usted dijo, ya no es la ciudad franciscana, ya somos 3 millones de habitantes aproximadamente y seguiremos creciendo. Así es que hay que administrarla como una capital de república, como una ciudad metrópoli y no como ese pueblo que nos han convertido las últimas administraciones de las 3 décadas hacia atrás. No es solo culpa de esta administración altamente corrupta y nefasta, sino también de las anteriores. Todas tienen aquí su grano de arena para que este caos hoy día vivamos todos los días los ecuatorianos y los quiteños. Perdón. Todo depende del alcalde de Quito. Sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, dele. El alcalde es el líder, el alcalde genera la propuesta, pero hay que integrar un equipo adecuado, no solamente en los concejales y quienes lleguen al Consejo Metropolitano y trabajen y propendan a impulsar el desarrollo de la ciudad. Desvestirse de esos colores partidistas, de representar a sus partidos políticos o a sus caudillos políticos y pensar que el color de la ciudad, el futuro de la ciudad, esa es la clave, como primer paso. Luego, obviamente, hay que tener un equipo de técnicos en el área de planificación, en el área legal, y estructuramos un proyecto. Pero ahí entra la colectividad y la ciudadanía. 3 millones de habitantes son más que un alcalde, pero hay que hacer esta sindiéresis, esta interrelación entre el liderazgo, la propuesta, el proyecto y el equipo, e integrar a toda la ciudad. Eso se hace con difusión, con una culturización, con una integración de todos. O con la división de la ciudad. ¿Aceptaría usted en su propuesta dividir a Quito, dividir en varios alcaldes, en varios distritos, en varias zonas, áreas de congestión ciudadana, o no? A ver, ¿controlaría usted y seguiría siendo el alcalde? Lo demás que venga. Todo proyecto es perfectible. Ya. Todo proyecto tiene esa susceptibilidad de acoplarse a las realidades. Pero nuestro proyecto está definido en sentido técnico-legal. La ciudad de por sí ya está dividida, ¿sí?
Hay administraciones zonales que están teniendo una gestión, unas un poco más deficiente, otras muy deficientes, pero ¿cómo integramos esta división a una realidad de ciudad? Nosotros somos ya no esa ciudad larga. No, ya. Quien dice, Quito es la ciudad larga y tenemos un problema porque tenemos más o menos 78 kilómetros en longitud y en lateralidad 5 kilómetros promedio. Ese es el más grande error que existe en los políticos. Porque Quito también es los valles de Tumbaco, claro, de Tumbayá, de San Rafael, y los extremos norte y sur, las parroquias más pobladas hoy por hoy son Calderón y Carapungo. Sí. Entonces, en ese sentido, si no hacemos una integralidad de la obra pública hacia toda la ciudad de Quito, ya no solo hacia ese gran chorizo, como dicen, y que hoy representa el metro de Quito, no vamos a generar un abastecimiento de ciudad de futuro. Nosotros estamos proyectando con nuestra propuesta, proyecto de desarrollo, Quito vuelve a soñar, generar una administración donde le demos a Quito una estructura, un modelo de gestión adecuado para que cuando venga un alcalde en el futuro no se le ocurra hacer alguna de sus novelerías y otra vez nos metan en los grandes problemas. Está contemplado en la ley, está contemplado en la Constitución, anclar el plan de desarrollo nacional a los planes de los distritos metropolitanos. Si usted enfrenta una ciudad de futuro, dígame, ¿qué obra le daría prioridad para esa ciudad de futuro? Bueno, son varias obras. Bueno, si son varias obras, dígame. Sí, por supuesto. Si tenemos una ciudad que tiene un déficit de obra pública de más de 3 décadas, definitivamente que pensar que solo una obra solucionará el gran problema es otra vez caer en el error. De acuerdo. Varias obras. Primero, tenemos un gran problema con el tránsito o el tráfico pesado y el tráfico interprovincial, que ingresa a la ciudad, porque no hay otra opción, ¿no es cierto? O es por la Simón Bolívar o por cualquier otra parte, pero al final siempre eso viene a complicar a la ciudad. Hay un proyecto que ya se desarrolló hace más de una década y que era la extensión de la Avenida Occidental, le llamaron en ese entonces. Nosotros hemos definido en sentido técnico, ese es un paso lateral en la ciudad de Quito, que integraría la E35 Norte con la E35 Sur, ¿sí? Cruzamos la ciudad en más o menos 22 minutos, así está proyectado en el estudio, que no es mío, no es nuestro, ya está, se hizo hace una década, hay que solamente ponerlo a funcionar. Y con eso contribuimos también al fomento de la economía nacional, porque si el tránsito pesado es parte de esa organización económica, el comercio circula por ahí, y le acortamos los tiempos de movilización, generamos un ahorro en combustible y en tiempo principalmente. Para mí, proyecto, para Edgar Jácome, para nuestro proyecto de ciudad, el tiempo es importantísimo, es el elemento más valioso. Si logramos eso, primero le damos a la ciudad una mejora en el tránsito interno. Mejor calidad de vida, por Dios. Por supuesto, calidad de vida. Y luego todos me dicen, pero eso no hay plata, ¿cuánto va a costar? No, que no es cuestión ya solo de... Yo le digo a la gente, va a costar cero, no cuesta nada. Porque se concesiona la obra. Hay varias empresas que van a concesionar. No quiero dar nombres de empresas ahora porque sería como a promocionar la marca, pero hay varias empresas que pueden concesionar y es un medio muy viable para solucionar. Al Ecuador siempre le perseguirá. Mire, ¿sabe por qué? Sí. Han abusado. Por supuesto. Han robado. Han sido la lacra de la nación, la privatización y las concesiones. Verá, así como dicen que todo lo estatal es malo, todo privatizador es corrupto, todo, sin excepción. Y si hay alguna excepción, ese me confirma la regla. Y corre también para las concesiones, tendrán cuidado. Bueno, Francisco, hay una realidad. No es mala la pistola, sino el que dispara, ¿no es cierto? Entonces, esa también es una verdad. La concesión no es la mala, es quienes la han manejado. Así es que cuando las obras se hacen con control, primero, segundo con supervisión y con una actitud desde las entidades de control que actúan por competencia y que actúan por oficio, se consigue que al menos, si no se disminuye, debería eliminarse esta plataforma tan absurda que tenemos que se llama corrupción. Pero si estamos pensando en eso, nos olvidaríamos de hacer la obra pública. Hay que hacer obra pública. Quito necesita y demanda que se cubra ese déficit de obra pública que tiene de más de 3 décadas. El túnel Guayasamín, disculpe, es una cosa mostrenca que está ahí, que no sirvió para nada y que generó un gran problema a la ciudad. ¿Cómo vamos a solucionar el problema del túnel Guayasamín? Porque yo no vengo a decir aquí los qué, vengo a decirle a la ciudadanía y a los medios los cómo. El primer paso para solucionar ese problema del túnel Guayasamín es eliminar el peaje, es el primer paso. Es decir, ¿y de dónde vamos a conseguir la plata?
propuestas innovadoras, inteligentes, razonables. El municipio tiene la capacidad de la matriculación vehicular y esa gestión vehicular con el estatuto autonómico, Sí, plenas competencias, y ahora igual tiene esa competencia. Ponemos un chip en todas las placas y cuando usted cruza el túnel hay un contador que lo que hace electrónico, que lo que hace es registrar sus pasadas y luego a través de cualquiera de los servicios básicos, luz, agua, teléfono, le llega a usted el pago. Y no lo inventé yo o no lo inventó nuestro proyecto, son esas realidades positivas que hemos traído de toda esta investigación, de este proceso investigativo, para traerlo a nuestra realidad y hacer mucho más fácil los flujos vehiculares. Es solucionar un problema con una propuesta y una solución innovadora, rápida y que no es costosa. ¿Sabe qué me gustaría? Vamos terminando. Con gusto. Me encantaría ya elegir alcalde de Quito, juntarles a todos los que fueron candidatos con el alcalde, para que cuasi le exija que cumpla también con sus proyectos. Por supuesto. Sería ideal. Por supuesto. ¿Por qué? Porque vean, de esta grata charla que he tenido con los candidatos a alcalde, yo sí encuentro en muchos de ustedes ideas innovadoras, positivas, de buen nivel. Sí las encuentro. Y eso creo que no puede perderse. No sería válido que se Definitivo, pierda. así es. Le reto, verá. Si es que lo logro, Por pues supuesto. sería un éxito. Ya. Le agradeceré mucho. No, y sí, la es ciudad que- un día también se lo va a agradecer. Claro que sí, valdría la pena hacerlo. Gracias, Francisco. Edgar, ¿cuál es su lema de campaña? Quito vuelve a soñar. Quito vuelve a soñar. Así se ¿Por llama qué? nuestro proyecto. Porque construimos este proyecto también a través de ese sueño que yo tuve. Trabajé por ese sueño, no he dejado de soñar, me desperté ya hace algún tiempo cuando construí la propuesta y estoy construyendo mi sueño y estoy aquí. Ya soy candidato a la alcaldía de Quito y mi sueño no solamente es ser alcalde de Quito, sino llegar a la alcaldía de Quito y ser el primer servidor de la ciudad y hacer esas grandes obras que a la ciudad le hacen falta. Ese fue mi sueño, aquí estoy. Y decirle a los niños que yo sé que no votan, pero yo estoy sembrando un árbol cuya sombra posiblemente no me cubra a mí, pero cubrirá a las generaciones que vendrán después. Hacerles saber que todo lo que uno se proyecta, todo lo que uno se propone lo consigue cuando trabaja por eso, cuando le nutre de la preparación personal y luego cuando se hace con honestidad. Así es que Quito vuelve a soñar con Edgar Jacome y nuestro proyecto. Esperaremos los resultados de las elecciones, pero sabemos que estamos haciendo algo muy importante por la ciudad y por esa prospección de futuro. Mi última pregunta es, ¿por qué tiene la gente que votar por usted? Oiga, ¿por qué tiene que creerle? A Por ver. supuesto, porque tenemos un proyecto de desarrollo que propone solucionar los grandes problemas de las últimas 3 décadas, porque Edgar Jacome es obviamente ese gerente y ese planificador que necesita la ciudad. La ciudad de Quito no necesita de políticos, necesita de alguien que venga a solucionar este problema, que tenga el liderazgo para hacerlo, pero principalmente que lo haga con un equipo de trabajo adecuado. Todo eso contempla nuestro proyecto Quito vuelve a soñar y estamos seguros que la gente lo va a analizar en sentido más real, más práctico y dejarse obviamente de influenciar por ese gran aparataje publicitario politiquero. Él es Edgar Jacome, él es el candidato a alcalde de Quito por las listas 7. Adelante, ecuatoriano, adelante. Edgar, un honor conocerle y usted siempre es bienvenido en esta El casa, honor señor. siempre es mío, un gusto verlo personalmente, yo Bueno. siempre lo escucho y mire, ahora estamos aquí. Ya le tocó. Gracias. Gracias, ya vuelvo.